Crónicas de la supervivencia después del día de la emergencia. Bienvenidos. Estás por escuchar el capítulo 8. La fortaleza interior. Comandante Vances. Hemos hablado del terror físico de la primera noche, de la devastación y del golpe paralizante del aislamiento total cuando las comunicaciones colapsaron. Pero quiero que nos hable ahora de la batalla interna, la que se libró en el espíritu de los supervivientes, en el suyo y en el de sus oficiales. ¿Cómo se lidió con la desesperanza y la fatiga extrema de las tropas después de todo eso? La desesperanza es un enemigo silencioso, tan letal como cualquier criatura del abismo. Después de que el sargento Ortiz confirmó que no había nada más que estática, que el mundo exterior se había silenciado. El golpe fue brutal. Vi la luz extinguirse en los ojos de muchos soldados, incluso en los más aguerridos. La fatiga no era solo física por el combate, era una fatiga del alma. Sabíamos que estábamos solos, completamente solos. Y esa verdad es una carga pesadísima para cualquier líder. Recuerdo que me sentí como si cargara el peso de un planeta entero sobre mis hombros, pero no podía mostrarlo. No tenía ese lujo. Kaelen, el capitán Kaelen, fue mi roca en esos momentos. Él también sentía el peso. Lo veía en sus ojos cuando pensaba que nadie lo observaba. Pero siempre se mantuvo firme. Siempre encontraba la palabra justa para los hombres, para las mujeres. Su presencia era un ancla. Nos turnábamos para mantener la fachada de invulnerabilidad, para que las tropas no vieran flaquear a sus líderes. ¿Qué hicieron entonces para combatir esa desesperanza? Esos momentos de duda profunda que seguramente se extendieron por todo Éxodo 1. Había que ser brutalmente honestos, pero también infundir un propósito. No podíamos mentirles, decirles que vendrían refuerzos cuando sabíamos que no era así. La primera cosa que hice fue reunir a todos los que pude, a los que no estaban en puestos críticos. Estaban exhaustos, cubiertos de polvo y sangre. Sus rostros eran un espejo de la desolación. Les dije: escúchenme bien. El mundo que conocíamos ha desaparecido. No hay rescate. No hay ayuda externa. Estamos solos. Hubo un silencio sepulcral. Algunos bajaron la mirada. Otros me miraron con una mezcla de miedo y comprensión. Pero continué. Y eso nos convierte en los últimos guardianes. Somos la última línea. Si caemos, no queda nada. Por eso, a partir de ahora, cada uno de nosotros es vital. Cada acción, cada decisión, cuenta. Nos salvaremos a nosotros mismos. Fue un mensaje duro, sin adornos, pero necesario. La verdad, por amarga que sea, es el primer paso para reconstruir. Kaelen luego habló, con su voz más calmada pero igualmente firme, sobre la importancia de la disciplina, de seguir órdenes, de confiar en el compañero. Juntos, les dijo, somos más fuertes que la desesperación. Esas palabras, aunque simples, comenzaron a sembrar una semilla, la semilla de la autosuficiencia, de la resistencia. ¿Y cómo se tradujo eso en acciones concretas, en el día a día, para mantener esa moral y esa cohesión? Fue un esfuerzo constante. No había un solo momento para bajar la guardia. Los métodos fueron variados, desde los más obvios hasta los más sutiles.
Primero, la disciplina. Mantuvimos los horarios, los turnos de guardia, el entrenamiento. Un soldado cansado pero ocupado es un soldado que no tiene tiempo para sumergirse en la desesperación. Luego, las pequeñas victorias morales. Celebramos cada criatura abatida, cada brecha reparada, cada ración encontrada. No eran grandes cosas, pero en ese infierno, cada pequeña victoria era un faro. Kaelen organizaba patrullas de reconocimiento que no solo buscaban recursos, sino también cualquier señal de vida, por mínima que fuera, para reportar de vuelta. Incluso si no encontraban nada, el acto de buscar, de no rendirse, era un acto de esperanza en sí mismo. También nos apoyamos en la comunidad civil. La señora Elena, con su espíritu inquebrantable, organizó a los civiles para reparar ropa, clasificar suministros, incluso para crear pequeños huertos improvisados en cualquier rincón donde hubiera tierra y luz. El doctor Ares, a pesar de la escasez de medicinas, mantenía el hospital de campaña, y su calma ante el dolor era un bálsamo para todos. El sargento Ortiz, después de su frustración inicial con las comunicaciones externas, se volcó con una determinación feroz a crear una red de comunicación interna para Éxodo 1. Recicló cables, radios dañadas, cualquier cosa que pudiera usar. Su obstinación era contagiosa, demostrando que no nos quedaríamos callados. El soldado Vega, a quien antes mencioné por su acto de valentía, se convirtió en un ejemplo para muchos. No era un orador, pero su compromiso con cada tarea, por monótona que fuera, inspiraba. Su actitud decía, si él puede, nosotros también. Estos pequeños actos, estas figuras, tejían una red de resiliencia. Menciona una decisión crítica. Una que haya sido dolorosa, pero que haya consolidado la moral del grupo y reafirmado su compromiso con la supervivencia. ¿Hubo un momento así? ¿Una encrucijada? Sí, la hubo. Fue una semana después de la primera noche, cuando la magnitud de nuestra situación se hizo innegablemente clara. Habíamos logrado contener los ataques, pero las bajas eran altas y los recursos peligrosamente bajos. La moral seguía siendo frágil, como un cristal a punto de romperse. La gente miraba hacia el horizonte, esperando lo imposible. Fue entonces cuando Kaelen y yo, junto con los otros líderes de escuadrón, tomamos la decisión más difícil hasta ese momento. Decidimos que no podíamos seguir aferrándonos a la esperanza de un rescate externo. Teníamos que cortar ese lazo, por doloroso que fuera. Convocamos a todos de nuevo. Les dije que Éxodo 1 no era solo un refugio temporal, sino el nuevo hogar, la última esperanza. Y para ello, debíamos convertirnos en una comunidad completamente autosuficiente, sin depender de un mundo que ya no existía para nosotros. La decisión crítica fue desmantelar los equipos de radio de largo alcance que aún teníamos, aquellos que el sargento Ortiz había intentado reparar sin éxito, no para abandonarnos a la desesperación, sino para simbolizar nuestro compromiso total con nuestra propia supervivencia. Era una declaración. Los componentes se usarían para fortalecer la red interna del sargento Ortiz, para construir un sistema de alerta temprana más robusto, para mejorar nuestras defensas. Fue un acto simbólico de desconexión del pasado y una inversión total en nuestro futuro inmediato.
Hubo murmullos, algunas lágrimas silenciosas. Era como enterrar una parte de nosotros. Pero luego vi algo diferente. Vi cabezas levantarse. Vi una resolución fría en sus ojos. No era resignación, era aceptación. Era la chispa de una nueva determinación. Kaelen entonces anunció la creación del protocolo de autosuficiencia de Éxodo 1, un plan detallado para la búsqueda de recursos locales, la racionalización de los suministros, la implementación de agricultura de subsistencia en los túneles abandonados. Fue un golpe duro, sí, pero fue el golpe que nos despertó, que nos forzó a mirar hacia adelante. Esa decisión, dolorosa como fue, nos unió más que cualquier victoria en combate. Nos dio un enemigo común, no solo las criaturas, sino también la rendición. Así que esa decisión de cortar los lazos con la esperanza de un rescate fue lo que encendió la verdadera fortaleza interior de Éxodo 1. Exactamente. Fue la confirmación de que nuestra resolución, nuestro espíritu interno, prevalecería sobre la desesperación del aislamiento total. No éramos víctimas, éramos supervivientes. Y la diferencia entre esos dos estados mentales es la diferencia entre la vida y la extinción. A partir de ese momento, la moral no era alta en el sentido tradicional. No había alegría, pero había una determinación inquebrantable. Cada uno entendió su papel en la supervivencia del todo. Los soldados luchaban con una ferocidad renovada, sabiendo que no había marcha atrás. Los civiles trabajaban con un propósito claro, construyendo el futuro con sus propias manos. El doctor Aris optimizó cada recurso médico. La señora Elena organizó equipos para explorar los alrededores en busca de cualquier material útil. Y el sargento Ortiz, bueno, él se convirtió en el arquitecto de nuestra voz interna, de nuestra capacidad para comunicarnos entre nosotros, para coordinar nuestras defensas y expediciones. La fortaleza interior de la que hablas no fue un rayo de luz repentino, fue una fragua lenta, moldeada por el fuego de la adversidad, por el martillo de la pérdida y por la voluntad inquebrantable de no solo sobrevivir, sino de vivir, de construir, de desafiar a la oscuridad. Éxodo 1 se convirtió en un símbolo de esa voluntad. Nos convertimos en la fortaleza interior que el mundo exterior había perdido. Fue en esos días, en esa hora más oscura, que la verdadera esencia de lo que significa ser humano se reveló. No en la comodidad, sino en la lucha, en la unión, en la decisión de seguir adelante. Incluso cuando no había nada más que escombros y monstruos. Es una imagen poderosa, comandante. La idea de que la verdadera fuerza surgió de la aceptación de la soledad y la autosuficiencia. ¿Qué implicaciones tuvo esto para los siguientes días, para la planificación de la supervivencia a largo plazo? Las implicaciones fueron profundas. No solo cambiamos nuestra mentalidad, sino también nuestra estructura operativa. Dejamos de pensar en términos de resistencia temporal y empezamos a pensar en términos de establecimiento permanente. El protocolo de autosuficiencia de Éxodo 1 que Kaelen y yo diseñamos con el equipo de liderazgo se convirtió en nuestra Biblia. Priorizamos la exploración de los túneles y las áreas cercanas para encontrar fuentes de agua potable y minerales. Se crearon equipos de búsqueda de alimentos, no para grandes expediciones, sino para pequeñas incursiones controladas y de alto riesgo. La energía se racionó con una precisión milimétrica. Cada bala, cada ración, cada gota de agua
se valoraba como nunca antes. La capacitación de los civiles se intensificó, no solo en defensa básica, sino también en oficios que serían vitales para la reconstrucción, como la metalurgia improvisada, la hidroponía en los túneles, la medicina de emergencia con recursos limitados. El sargento Ortiz, con su nueva red de comunicación interna, permitió una coordinación sin precedentes entre los diferentes sectores del puesto avanzado, lo que era crucial para la defensa y la gestión de recursos. Él no solo reciclaba, innovaba. Incluso empezó a experimentar con señales de radio de muy corto alcance para detectar movimientos de las criaturas subterráneas, lo que nos dio una ventaja táctica invaluable. La señora Elena, por su parte, se convirtió en la jefa de logística civil, organizando a los más jóvenes y a los menos aptos para el combate en tareas de mantenimiento, reparación de infraestructuras y el cuidado de los heridos. Su liderazgo era tan crucial como el nuestro en el frente de batalla. El Dr. Aris estableció un programa de salud mental rudimentario, reconociendo que las heridas invisibles eran tan peligrosas como las físicas. Hablábamos con la gente, fomentábamos la expresión, la camaradería. Se crearon pequeños grupos de apoyo, la música, aunque escasa, y las historias compartidas se convirtieron en herramientas poderosas para mantener el espíritu. La gente empezó a decorar sus pequeños espacios, a plantar semillas, a cuidar de los niños con una ferocidad protectora. No era solo sobrevivir, era afirmar su humanidad frente a la barbarie. La decisión de desmantelar los equipos de largo alcance, aunque un símbolo de pérdida, se convirtió en el catalizador para una nueva forma de vida, una vida forjada en la resiliencia y la interdependencia. Éramos una isla, sí, pero una isla que aprendió a generar su propia luz, su propio calor, su propia esperanza. La fortaleza interior no era una cualidad abstracta, era la suma de cada uno de esos actos, de cada una de esas decisiones, de cada una de esas personas que se negaron a rendirse, incluso cuando todo indicaba que debían hacerlo. Éxodo 1 se convirtió en el testimonio vivo de que la humanidad, aunque herida, no estaba rota. Estábamos forjando un nuevo camino, ladrillo a ladrillo, esperanza a esperanza, en la oscuridad absoluta. Gracias por acompañarnos. No te pierdas el próximo capítulo.